Todo comenzó con una de esas tardes aparentemente tranquilas en las que Telecinco, Antena 3 y el universo digital del salseo estaban más centrados en la última ruptura de algún influencer de Murcia que en la familia más mediática de la historia reciente de España. Pero bastó una frase, un gesto, un story ambiguo con un "nos vemos en 5 minutos" y una taza de café de fondo, para que el panorama del corazón entrara en erupción. Gloria Camila, sí, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, rompía su silencio. Y no rompía el silencio con una indirecta, una frase filosófica o una canción de Shakira mal recortada. No. Lo hacía a lo grande. Sacando del fondo del cajón una carta que, según ella misma reveló, llevaba meses guardada como quien esconde un sobre con una contraseña nuclear o una receta de croquetas de la abuela que no puede ver la luz. La carta en cuestión no era cualquier cosa. Venía firmada por Michu, la ex de José Fernando, y venía cargada de munición emocional, familiar, mediática y con aroma a exclusiva. Y no una cualquiera, sino una de esas que hacen temblar a la prensa rosa, que ya bastante mareada andaba con la línea editorial de cada colaborador de Fiesta. Gloria, visiblemente seria pero con esa media sonrisa que suele anticipar que lo que va a soltar no es precisamente un piropo, comenzó diciendo: "Lo hago porque ya estoy harta de que se me ponga siempre como la mala de la película. Siempre soy la distante, la fría, la que no quiere ver a la niña, cuando nadie cuenta lo que realmente pasa detrás. Así que, como ya está bien de medias verdades, aquí va esto". Y boom. Ahí lo soltó. El folio manuscrito, según ella, de puño y letra de Michu, apareció ante cámara. Aunque por respeto no leyó el contenido palabra por palabra, sí que deslizó frases contundentes. "Sé que no he sido justa contigo", decía una. "Lamento profundamente todo lo que se ha generado en torno a la niña, y mi intención jamás fue impedir que tuvieras relación con ella", decía otra. Y como guinda, una sentencia que dejó a más de uno revisando su hemeroteca personal: "La prensa nunca contó toda la verdad. Yo fui parte del ruido". Ese "yo fui parte del ruido" fue el plot twist definitivo. Porque claro, hasta ahora, la narrativa oficial nos colocaba a Gloria Camila como la hermana distante, la tía poco maternal, la figura fría que prefería mantenerse al margen. Pero resulta que, según esta carta, muchas de las ausencias, de los silencios, venían motivados por obstáculos que no aparecían en pantalla. ¿Y la prensa? ¡Ay, la prensa! La misma que durante años construyó un relato que enfrentaba a Michu y Gloria como si fueran protagonistas de un drama de época, con títulos tipo La guerra invisible o El corazón dividido de Ortega Cano, quedaba, de repente, retratada. Como cuando ves una serie durante 3 temporadas y de pronto te das cuenta de que el villano no era el que parecía. En ese momento, la carta se convirtió en un boomerang. Lo que parecía una simple aclaración familiar, terminó siendo una bofetada editorial a varios tertulianos y programas que habían repetido, como si fuera dogma, que Gloria no tenía interés en su sobrina. Incluso se insinuó que todo era por despecho, por tensiones antiguas o por desinterés. Pues bien, la carta decía lo contrario. Decía que hubo puertas cerradas, llamadas no contestadas, y hasta manipulaciones emocionales. Los periodistas del corazón, o lo que queda de ellos después de tantos años de hablar de Belén Esteban mientras meriendan galletas en plató, empezaron a reaccionar. Algunos pidieron cautela. Otros, directamente, cambiaron de tema. Y alguno, en un intento de salvar los muebles, dijo que bueno, al menos Gloria Camila se ha dignado a hablar. Como si no fuera ella la que llevaba años tragando saliva mientras en cada programa la pintaban como la institutriz de hielo. En medio del sismo, Michu decidió romper su silencio también. Bueno, romper lo que quedaba del silencio, porque entre indirectas en Instagram y apariciones express en algún que otro medio, muy callada no estaba. Pero esta vez decidió hacerlo de manera más directa, en un audio filtrado, que casualmente llegó a un redactor de un programa matinal. En él, Michu no negó la existencia de la carta. Tampoco dijo que fuera falsa. Simplemente comentó, con ese tono que usan quienes se sienten acorralados, que fue una reflexión personal que nunca debió salir a la luz. Demasiado tarde. En cuanto Gloria sacó el sobre, las redes ya estaban ardiendo. Almohadilla carta de Michu, almohadilla Gloria tiene razón y almohadilla la verdad de los Ortega eran tendencia. Había hilos en X, Twitter para los románticos, TikToks analizando la caligrafía de la carta, sí, como si fuera un informe del FBI, y hasta memes comparando a Gloria con Daenerys Targaryen por lo de sacar el dragón cuando nadie lo esperaba. Pero detrás del chascarrillo, el asunto era serio. Porque la figura de Gloria Camila llevaba años bajo una lupa injusta.
Se hablaba de ella como de alguien que no quería saber nada de la familia, como si ser hija de Ortega Cano fuera sinónimo de asistir religiosamente a todos los cumpleaños, bautizos y revisiones pediátricas de la sobrina. Nadie se preguntaba qué obstáculos había detrás, quién movía los hilos o qué palabras no se publicaban. Y ahora, con esa carta sobre la mesa, literal y metafóricamente, tocaba reevaluarlo todo. Los colaboradores de algunos programas, en una especie de maratón de Yo siempre lo supe, comenzaron a recordar momentos en los que ya se intuía que Gloria estaba sufriendo o que la relación con Michu no era tan clara como parecía. Pero claro, lo decían ahora, cuando la carta ya estaba fuera, cuando el huracán ya había pasado por la redacción. Y por si fuera poco, surgieron voces que empezaron a cuestionar por qué Michu escribiría una carta así para luego no hacerla pública. ¿Fue una maniobra de distracción? ¿Un intento de reconciliación frustrado? ¿Una estrategia para limpiar su imagen en caso de que algo saliera mal? ¿O, más simplemente, fue un acto de humanidad enterrado por el orgullo y el miedo al qué dirán? Sea como sea, lo cierto es que el movimiento de Gloria Camila marcó un antes y un después. Por primera vez, se atrevía a mostrar una prueba, un documento, una carta que echaba abajo toda una estructura narrativa basada en su presunto desinterés. Y ojo, no era una carta leída por un abogado, ni una filtración anónima. Era ella, mirándote a los ojos a través de la pantalla, sosteniéndola con sus propias manos. Eso, en un mundo donde la imagen lo es todo, pesa más que cualquier comunicado. A partir de ahí, la conversación dio un giro inesperado. Ya no se hablaba tanto de Gloria y Michu como figuras enfrentadas, sino como víctimas de una maquinaria que muchas veces prefiere vender conflicto que contar verdades. Y en ese nuevo marco, los espectadores, muchos de ellos cansados de ver siempre las mismas caras diciendo lo mismo con distintas chaquetas, agradecieron el gesto. Porque sí, una carta puede ser un gesto. Pero también puede ser un acto de valentía. Y en este caso, lo fue. Y si tú también estás cansado de que siempre te den la versión oficial, si te gusta que te cuenten las cosas como son, si quieres enterarte de lo que de verdad pasa detrás del teatrillo televisivo, suscríbete al canal, que aquí seguimos de cerca cada movimiento y te lo contamos sin filtro y sin repetir lo que dicen en la tele. Nos vemos en el próximo vídeo. Porque sí, una carta puede ser un gesto. Pero también puede ser un acto de valentía. Y en este caso, lo fue. Y no solo por lo que implicaba a nivel familiar, sino por todo lo que arrastraba detrás. Porque al mostrar la carta, Gloria no estaba simplemente diciendo yo tengo razón. No. Estaba sacando a la luz años de silencios incómodos, de versiones distorsionadas, de comentarios editoriales donde, entre una risa forzada y una taza de café, se sentenciaba su carácter, su empatía e incluso su capacidad de ser parte activa de la vida de su sobrina. El gesto tenía un peso simbólico aplastante. No era un directo de Instagram en el que alguien suelta 4 frases con el filtro Paris activado. Era un aquí están los hechos. Y lo mostraba desde un entorno que parecía cuidadosamente pensado, sin maquillaje de plató, sin asesores alrededor, sin el guión de turno marcando qué decir y qué callar. La autenticidad estaba presente, incluso los temblores sutiles de su mano al sostener el papel, incluso en la pausa que hizo antes de leer cada frase, como quien sabe que cada palabra puede volverse titular mañana. En ese instante exacto, la carta dejó de ser un objeto privado para transformarse en un espejo. Y no solo para Michu o para la familia Ortega Cano, sino para toda la maquinaria mediática que llevaba años girando en torno a ellos. Un espejo incómodo, por cierto. Porque lo que devolvía no era precisamente una imagen limpia y neutral. Muchos espectadores, al ver ese fragmento, sintieron una especie de sacudida. Como si alguien encendiera la luz de repente en una habitación llena de rumores. Y no era solo el contenido de la carta. Era el tono con el que Gloria la mostró. No hubo rencor ni teatralidad. No hubo gritos, ni victimismo. Solo una necesidad casi dolorosa de poner las cosas en su sitio. Como quien ya no quiere ganar una guerra, sino acabarla. Y mientras tanto, los programas de televisión empezaban a correr por los pasillos con cara de esto no lo teníamos previsto en la escaleta. Algunos redactores, con el oído aún puesto en el pinganillo, ya redactaban los tweets. Última hora, Gloria Camila revela la carta secreta de Michu. El resto de la mesa redonda se organizaba en tiempo récord para improvisar una mesa de debate que, al final, acabaría girando sobre lo mismo de siempre. ¿Por qué ahora? ¿A quién beneficia esto? ¿Es una estrategia? Pero esa vez, algo era diferente. Porque por primera vez en mucho tiempo, no había un periodista soltando la exclusiva, sino la propia protagonista rompiendo la cuarta pared,
levantando el velo y diciendo, «Miradlo vosotros mismos». Y ese gesto, en un ecosistema donde lo que importa es quien lo cuenta primero y no que se cuenta, fue una sacudida. Un stop que obligó a todos a mirar lo que normalmente se esquiva. Y no era que Gloria estuviera reclamando un lugar en el relato mediático. Es que estaba tirando abajo la puerta para que entrara el suyo, el real. No el que se editaba en platós. No el que se comentaba en revistas con titulares en negrita. Sino el que se vivía en el salón de su casa, entre llamadas que nunca llegaban, entre silencios que dolían más que un titular de 5 columnas. Por eso, cuando decimos que fue un acto de valentía, lo decimos sin exagerar. Porque no hay nada más difícil que enfrentarse a la versión pública que otros han construido sobre ti y decir, «Eso no soy yo». Y si tú también estás cansado de que siempre te den la versión oficial, si te gusta que te cuenten las cosas como son, sin filtros ni tijeras, no olvides darle al botón de suscribirse, activar la campanita, y seguirnos para más contenido así. Porque lo que viene, no es poco. Y si tú también estás cansado de que siempre te den la versión oficial, si te gusta que te cuenten las cosas como son, sin filtros ni tijeras, no olvides darle al botón de suscribirse, activar la campanita, y seguirnos para más contenido así. Porque lo que viene, no es poco. Ese instante, justo ese, en el que Gloria Camila lanza su mensaje final, sutil pero directo, con la calma de quien no necesita gritar para ser escuchada, tenía un peso emocional tan espeso que se podía cortar con cuchillo. No era una frase improvisada, ni una coletilla por obligación. Era un cierre premeditado, casi quirúrgico. Una estocada suave pero profunda que decía mucho más de lo que parecía. Y es que no todo el mundo lo captó de inmediato. A simple vista, podía parecer el típico final de cualquier vídeo de aclaración, de esos que abundan en YouTube y que suelen cerrar con frases estilo «No busco polémica, solo quiero paz». Pero aquí no había rastro de fórmula vacía ni de frase memorizada. Cada palabra llevaba una carga. Si te gusta que te cuenten las cosas como son. ¿A quién se refería? ¿A la audiencia? ¿A los que aún dudaban de ella? ¿O quizás al pequeño ejército de tertulianos que durante años construyó sobre ella un personaje que, ahora sabemos, nunca existió? El rostro de Gloria, mientras pronunciaba esas palabras, apenas se movía. Ni una mueca de satisfacción, ni un ápice de rabia. Solo la mirada fija, como quien sabe que ya no necesita convencer a nadie. Lo dijo con una seguridad tan medida que rozaba lo quirúrgico. Y ahí estaba el truco. Esa serenidad no era casual. Era el reflejo de alguien que ha pasado demasiado tiempo viendo cómo otros hablaban por ella. Demasiado tiempo mordiéndose la lengua. Demasiado tiempo dejando que la ficción ocupara el espacio de su verdad. Detrás de la cámara, el ambiente era tenso. No en el sentido hostil, sino en esa tensión que se crea cuando sabes que lo que acabas de grabar va a romper esquemas. El equipo que la acompañaba, escaso, discreto, casi invisible, entendía el alcance. Porque no era una simple declaración, era un punto de inflexión. El sonido ambiente se reducía al leve zumbido de los equipos de grabación, la respiración apenas perceptible de los presentes, y ese extraño silencio que suele preceder a una tormenta mediática. Hasta el detalle del decorado parecía tener intención. Nada de fondos recargados, ni fotos familiares expuestas estratégicamente, ni cuadros de frases inspiradoras como «La familia lo es todo». No. Solo una mesa sobria, una iluminación natural, y la carta. Esa carta. Bien centrada, como testigo mudo pero incontestable de todo lo que se había callado hasta ahora. El sobre, con los bordes ya algo doblados por el paso del tiempo, estaba justo en el centro de la mesa. No hacía falta decir nada más. No hacía falta moverlo ni señalarlo. Estaba ahí, como una prueba de cargo. Como si dijera, esto existe. Esto se escribió. Esto lo firmó alguien que ahora me desmiente en público. Y ese era, quizás, uno de los detalles más impactantes. Que Michu, la autora del escrito, la mujer que en su momento había plasmado negro sobre blanco disculpas, explicaciones y hasta una cierta admisión de culpa, ahora actuara como si la carta no fuera suya, o como si no tuviera importancia. Como si no la hubiera escrito con sus propias palabras. Como si no supiera que esa hoja podía cambiar por completo la narrativa. Pero Gloria no necesitó subrayarlo. Ni lo espetó, ni lo gritó, ni lo explicó con cinismo. Le bastó con mostrarlo. Porque cuando tienes la verdad en papel, con letra cursiva y manchitas de tinta por el apuro de haberla escrito desde el corazón, o desde el remordimiento, no necesitas adornos. Solo dejar que hable. Las cámaras seguían rodando,
aunque ya nadie hablaba. Los que estaban presentes intercambiaban miradas silenciosas. No hacía falta verbalizar nada. Todos entendían que, más allá del vídeo, más allá del suscríbete, más allá de cualquier trending topic, se acababa de dibujar una grieta en un relato que llevaba años cosido a base de rumores, portadas sensacionalistas y horas de plató. Y dentro de esa grieta, por primera vez en mucho tiempo, se colaba algo incómodo pero necesario, la verdad. Pero no una verdad impuesta, sino una verdad incómoda precisamente porque no gritaba, no se agitaba, no buscaba culpables evidentes. Era una verdad cruda, de esas que incomodan porque no viene maquillada, ni empaquetada en titulares diseñados para captar clics. Una verdad que se quedaba flotando en el aire como el humo tras una cerilla encendida. Persistente. Innegable. Y eso fue lo que se volvió más perturbador para quienes estaban acostumbrados a llevar el timón de la narrativa. Porque aquí nadie dramatizaba. Nadie lloraba. Nadie se escudaba en frases hechas como hay cosas que es mejor dejar en el pasado o ya lo hablaré cuando esté preparada. No. Aquí había hechos, papel, tinta, confesiones, fechas. Una cronología emocional. Una autopsia de lo que no se quiso contar. Lo más desconcertante para quienes estaban presentes en ese momento. Pocos, sí, pero lo suficientemente cercanos para haber sido testigos de cada capítulo de esa historia, era el Temple de Gloria. Porque cualquiera habría esperado rabia, desahogo, tal vez incluso satisfacción por haber tenido por fin la prueba. Pero no. En sus ojos no había rencor. Había cansancio. De ese que no se borra durmiendo 8 horas. Cansancio de cargar con versiones que no le pertenecían. Cansancio de escuchar durante años que era distante, que era fría, que estaba ausente. Cansancio de callar para evitar más titulares, para proteger vínculos, para evitar hacer más daño. Y sin embargo, ahí estaba. Con la carta sobre la mesa. Sin aspavientos, sin teatrillo. Solo el gesto calculado, medido, pero firme. Y aunque desde fuera podía parecer sencillo, lo cierto es que el peso simbólico de ese acto era inmenso. Porque cuando llevas tanto tiempo siendo parte de una historia contada por otros, hay algo revolucionario en, simplemente, mostrar tu versión sin pedir permiso. El silencio que invadía la habitación no era producto del desconcierto, sino del respeto. Nadie se atrevía a decir nada porque lo que acababa de suceder trascendía la anécdota. Era una especie de ajuste de cuentas, pero no con venganza, sino con necesidad. Como si por fin alguien hubiera encontrado el equilibrio exacto entre poner límites y contar su verdad sin dinamitarlo todo. Incluso los detalles más mínimos del ambiente tenían una resonancia especial. El leve crujido del papel cuando Gloria volvió a colocar la carta sobre la mesa, como si cada arruga en el folio tuviera una historia. La luz del atardecer que entraba por la ventana, proyectando sombras suaves sobre el suelo, como si el universo supiera que no hacía falta foco artificial para iluminar esa escena. Y esa pausa prolongada, justo después de decir lo que viene, no es poco, en la que nadie respiró por unos segundos. Una pausa que, de tan densa, parecía contener todo el peso de los años de incomprensión, manipulación y silencio. Incluso los que no eran muy cercanos a Gloria, los que hasta entonces se habían mantenido en ese limbo emocional de ni contigo ni contra ti, notaban algo que hasta entonces no habían querido ver, que detrás del personaje mediático había una mujer agotada de cargar con la etiqueta de villana sin haber pedido nunca formar parte de la función. Y ahí estaba ella. Sentada, erguida, tranquila. Con una dignidad que, sin palabras, transmitía mucho más que cualquier alegato. Porque la verdad no siempre se grita. A veces basta con colocarla suavemente sobre la mesa, dejarla reposar, y esperar a que haga su trabajo. Sin presión. Sin insultos. Sin nombres ni adjetivos. Solo con hechos. Y ahí estaba ella. Sentada, erguida, tranquila. Con una dignidad que, sin palabras, transmitía mucho más que cualquier alegato. Porque la verdad no siempre se grita. A veces basta con colocarla suavemente sobre la mesa, dejarla reposar, y esperar a que haga su trabajo. Sin presión. Sin insultos. Sin nombres ni adjetivos. Solo con hechos. El movimiento de sus manos fue clave. No porque hiciera algo extravagante, sino porque no lo hizo. Las manos de Gloria, habitualmente nerviosas en otros encuentros, especialmente en platós, ahora descansaban sobre sus muslos, abiertas, con las palmas hacia abajo, como ancladas. No se frotaban, no tamborileaban con los dedos, no jugueteaban con ningún anillo. Era un lenguaje corporal que gritaba calma y dominio de la situación,
algo poco habitual en una figura a la que siempre se había retratado como frágil, vulnerable o reactiva. La luz, tenue pero cálida, seguía bañando la escena. Se colaba por las rendijas de las persianas como si también quisiera ser testigo de aquello. No era solo una cuestión estética. Aportaba un tono íntimo, doméstico, completamente opuesto a la frialdad de un plató. Aquello no estaba diseñado para agradar ni para impresionar. Estaba diseñado, o más bien, no diseñado. Era lo que era. Sin más. La carta, sobre la mesa, se mantenía como un elemento visual tan presente que parecía emitir una vibración propia. No se movía, pero su peso era físico, emocional, casi auditivo. Como si uno pudiera oír el murmullo de sus líneas aunque nadie las leyera. Su color ligeramente amarillento, las esquinas levemente combadas, el trazo irregular de la tinta, ni demasiado pulcro ni del todo descuidado, hablaban por sí solos. Esa carta no era un montaje. No era una nota improvisada en una servilleta ni un correo reenviado. Era un acto de escritura intencionado, íntimo, confesional. Había incluso algo poético en su existencia, la paradoja de que algo escrito en secreto, con intención de mantenerse oculto, terminara por ser la prueba más clara, más contundente, más serena, de la verdad que durante años se había negado. El aire en la sala, aunque no se movía, parecía más denso. Como si respirar costara un poco más. Pero no era por tensión, sino por solemnidad. Una solemnidad sin ceremonia, sin aplausos, sin testigos de gala. Solo los justos. Solo los que tenían que estar. Y los que estaban, lo sabían. Se movían con cautela, como quien pisa sobre algo sagrado. Miraban a Gloria con una mezcla de respeto y, para algunos, un inicio de vergüenza. Vergüenza no porque hubieran hecho algo en contra, sino porque no habían hecho nada. Porque en su momento dudaron. Porque se tragaron la versión más cómoda. Porque prefirieron creer que si Gloria callaba, era porque tenía algo que ocultar. Y ahora entendían que el silencio también puede ser una forma de protección. Incluso el mobiliario, esa mesa de madera sin mantel, sin decoraciones florales ni vasos de agua convenientemente colocados, parecía reforzar el mensaje. No había guión. No había atrezo. Era real. Cruda. Dolorosa. Seria. Y ella, Gloria, seguía sin pestañear demasiado. No por frialdad. No por dureza. Sino por concentración. Porque cada palabra dicha, cada segundo de grabación, cada leve respiración, debía salir exactamente como tenía que salir. Lo justo. Lo necesario. Nada de más. Nada de menos. Ni una gota de venganza, ni una pizca de dramatismo. Porque el objetivo de ese momento no era ganar. No era destruir a nadie. Era equilibrar una balanza que llevaba años inclinada hacia una narrativa que, ahora, quedaba desmentida por la caligrafía pausada de una mujer que jamás pensó que su carta se vería expuesta. Y aún así, esa carta no era el centro de atención. Gloria no lo permitió. Ella seguía siendo el eje. No por protagonismo, sino por coherencia. Era su historia. Su dolor. Su versión. Y no necesitaba que la carta hablara por ella. Solo necesitaba que el mundo supiera que existía.